Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo usar la página Photopea. Sí, es muy parecida al Photoshop, pero es una versión gratuita que está online. Sí, es photopea.com y lo primero que vamos a hacer es ir a más, idioma y ponerlo en español. Sí, por si las dudas que les salga a ustedes en inglés. Vamos a abrir un nuevo proyecto desde la computadora, que yo ya tengo una imagen descargada para utilizar. Voy a usar esta que tiene unas florcitas, sí, y una mariposa. Bueno, les quiero comentar. Acá tenemos toda la barra de herramientas, sí. Acá opciones. Y esta es una de las barras que vamos a usar, sí, en la sección de capas. Este programa trabaja en capas al igual que trabaja el Photoshop. Así que vamos a usarla mucho en este momento. Lo que vamos a hacer es colorear una flor, en este caso. Para eso vamos a necesitar unas herramientas que son de selección. Si vamos acá, de costadito, tenemos esta que es para mover, para seleccionar de forma rectangular. Y acá vamos a tener dos herramientas de selección distintas. Dentro de estas, si hacemos clic con el botón derecho, nos van a salir tres herramientas de lazo. Si hacemos clic en la primera, hacemos un clic, mantenemos y arrastramos, vemos que podemos dibujar una selección. Y le va a quedar todo así con hormiguitas, yo le digo. Bueno, si tocan control D, pueden sacar la selección. La segunda herramienta se llama lazo Ponigolan. Sirve clic a clic, es decir, yo hago un clic, estiro, otro clic, otro clic. Nos va a servir más que nada para cosas con lados rectos. ¿Sí? Control D saco la selección. Y tenemos otra que se llama lazo magnético. Lo que nos va a hacer esta herramienta es seleccionar a base del color. Tenemos que tener mucho contraste de colores para que la herramienta funcione bien. Yo voy a hacer un clic acá y voy a ir ahora hasta acá abajo y hago otro clic. Yo no estoy arrastrando, ¿sí? Automáticamente la herramienta me está seleccionando los tonos de colores. Solita. Ahora, si hubiera muy poca diferencia de colores, por ejemplo, quiero seleccionar este pétalo, ven que no sabe para dónde ir porque los colores son muy parecidos. Entonces yo tendría que estar haciendo más clics para que se note. ¿Sí? Supongan que termino ahí y selecciono ese pedacito solo. Lo que voy a hacer ahora es generar una nueva capa acá abajo. ¿Sí? Al lado del tachito de basura, acá, nueva capa. Esta capa lo que va a hacer que todo lo que hagamos sobre esta no modifique nada de la de abajo. Podemos trabajar como es con esta capa y si no nos gusta la podemos eliminar y no va a pasar nada sobre nuestra capa original. Vamos a ir a esta herramienta de acá, clic con botón derecho y van a ver que tienen degradado y bote de pintura. ¿Sí? Vamos a ir al bote de pintura y acá abajo pueden seleccionar un color. Yo voy a dejar ese rosa que apareció ahí. Pueden seleccionar el color que ustedes quieran. ¿Ok? Y le vamos a hacer clic acá para pintar. Sacamos la selección. Como ven, nos quedó una pintura muy al estilo Paint. Pero lo que vamos a hacer ahora es darle un efecto a la capa. Ven acá arriba donde dice capa, vamos a ir a donde dice normal y tenemos un montón de efectos. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a dar aclarar. ¿Ven cómo queda? Y ya aparece la textura de abajo. Por ejemplo, trama, sobreexponer color. Algunos van a ver que tienen más efectos que otros y depende siempre también mucho del color que nosotros elegimos. ¿Ven cómo voy pasándolos todos? ¿Cómo queda? ¿Sí? Suponte que le gustó ese que dice tono. O había uno que decía color. Hay un montón como pueden ver. ¿Ven? Oscurecer, multiplicar. Voy a elegir, ya les digo, este que dice color, ¿sí? Lo que yo veo es que me quedó muy fuerte el color. Puedo ir a donde dice opacidad y bajarlo un poquitito para que quede un poco más natural. También a su vez tenemos acá donde dice imagen, ajustes, tono y saturación. Lo que va a dejar esto es que pueda tener más fuerte el color o más suave. Fíjense cómo va cambiando. Más luz o menos luz.
¿Ven cómo va cambiando? Y aparte, si no le gustó justo ese tono que eligieron, de acá lo pueden modificar. ¿Sí? Vamos a ir a Master. Miren, si yo voy para acá, ven que va cambiando a verdes. Si voy para el otro lado, cambia a azules. ¿Ven? Entonces me gustó ese tono, supongamos. Ahí está. Le voy a bajar un poquito la luminosidad, pues lo veo muy fuerte. Un poquito de saturación. Y ahí quedó un poquitito más suave. Ok. Yo ahora si quiero puedo seguir pintando todo el resto de la flor. Voy a agarrar el lazo magnético de nuevo. Voy a ir seleccionando toda la flor. No hace falta hacer pétalo por pétalo. Eso fue un ejemplo. ¿Sí? Voy seleccionando de a poquito. Esto se hace clic por clic. ¿Sí? Así que hay que tener paciencia. No voy a seleccionar el que ya pinté porque si no lo va a pintar encima. Ya tenemos esto seleccionado. Voy al tacho de pintura. Voy a usar una nueva capa para no tocar nada de lo que ya hice. Pinto de nuevo. Y ahora tendría que elegir lo mismo para que quede igual. Si no se acuerdan, pueden volver a esta capa y acá le dice que bien usado. Color al 73% de opacidad. Vamos a elegir color. Hay que buscarlo, ¿sí? Tiene un montón de opciones acá. Color. Miren qué lindo que queda. Al 73%. Y aparte, le habíamos cambiado el tono. Nosotros también. Entonces vamos a ir a imagen, ajuste, tono y saturación y lo habíamos hecho un poquito más violeta. ¿Se acuerdan? Ahí se parece bastante. Le podemos bajar la saturación un poquito la luz, para que se vea más natural. Ok. Y así nos quedó una flor de otro color. Bueno, espero que os haya gustado. Ven cómo traje con capas y cómo se usan las herramientas de selección. Hasta luego.